Bienvenidos. Mi nombre es Eduardo Castro y en esta ocasión les voy a hablar un poco acerca de cómo poder utilizar la funcionalidad de Query Store en SQL Server para poder detectar problemas de rendimiento. En esta primera parte, lo que vamos a ver es la teoría y los conceptos que están detrás de Query Store. Y en siguientes videos vamos a ver cómo se configura el SQL Server Query Store y también cómo se utiliza. Entonces, les recuerdo, esta primera parte es solo ver cuáles son las configuraciones o las funcionamiento que tiene el SQL Server Query Store. Bien, primero veamos por qué es que nosotros deberíamos estar utilizando el Query Store y por qué es importante para hacer análisis de desempeño con SQL Server. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver un caso en específico de cómo se puede utilizar el Query Store para poder optimizar el rendimiento del SQL Server en un escenario en particular. Y también cabe resaltar como los puntos importantes que el Query Store funciona como un registro de datos de las cargas de trabajo que se envían a las bases de datos. Además, el Query Store es el punto de partida para que ustedes puedan identificar cuál es el problema de rendimiento que están teniendo en una base de datos en particular y que puedan además poder optimizar las consultas. Cabe resaltar que el Query Store está tanto on-premise como en la nube. Lo podemos utilizar en las dos opciones. Quiere decir que lo podemos utilizar en las bases de datos que ejecutan en Azure. Pues bien, ¿qué es lo que viene a resolver lo que sería el Query Store? Viene a resolver estos escenarios. ¿Qué es lo que pasa? Una aplicación crítica de repente cae su rendimiento. Entonces, ustedes dicen, ok, fue porque se le aplicó algún parche al sistema operativo, fue porque se le aplicó un parche a la base de datos. ¿Qué pasó? Que en el nivel de servicio que hizo la aplicación más lenta, ¿por qué el tiempo de respuesta varía de forma impredecible? ¿Por qué ayer era rápido? ¿Por qué hoy es lento? ¿Por qué en la mañana es rápido? ¿Por qué en la tarde es lento? Todo eso nos ayuda a poder solucionarlo en Query Store, o por lo menos a darnos un punto de partida y que sea una solución gráfica y que está capturando esa información. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Usualmente cuando se da un problema de rendimiento y usted es un administrador de bases de datos que está iniciando, puede ser de que le indican que hay un problema de rendimiento y usted no sabe por dónde iniciar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usualmente nos dicen, hubo un problema, pero puede ser que nos hayan indicado que el problema ocurrió ayer. Entonces nos dijeron, ok, ayer a las 3 de la tarde la base de datos estaba muy lenta, ¿qué pasó? Entonces usted dice, ups, ¿por qué no me avisaron en ese momento para yo entrar y tirar unos transfer SQL de vistas administradas y poder determinar qué es lo que pasó? Ahora, hasta que ustedes no vuelvan a reproducir ese problema, yo no voy a poder optimizar. Pues bien, aquí es donde entra el Query Store. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren optimizar el desempeño con base en los Dynamic Management Views, se puede hacer. Sin embargo, esas funciones nos sirven siempre y cuando podamos ejecutarlas en el momento, ¿verdad? Que las consultas estén en el caché y que además no se haya reiniciado el SQL Server. Entonces, ya no podríamos utilizar los Dynamic Management Views. Además, otra opción es los X-Events. Bueno, los X-Events también se pueden utilizar para detección de problemas de desempeño. Igual se tienen que hacer durante la ejecución, generan logs, consumen espacio y además no todas las personas pueden utilizarlo y a veces cuesta un poquito hacer esa configuración. Lo otro es, bueno, ¿qué pasa? Hemos identificado una regresión, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para forzar de que siempre esta consulta se utilice con un plan de ejecución optimizado? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que poder resolver. Y aquí es donde viene el Query Store. Bien, usualmente cuando tenemos consultas bastante complejas,
cuesta mucho poder saber cuáles son los planes de ejecución, cómo forzar ese plan para que se ejecute el que es más adecuado, cuál es el plan de ejecución más adecuado. Eso nos puede llevar bastante rato. Se puede lograr. Si ustedes son administradores de SQL Server experimentado, lo van a poder hacer. Sin embargo, el Query Store nos ayuda a aquellos administradores de bases de datos que estamos iniciando en todo lo que sería la administración de desempeño a poder hacerlo de una forma mucho más sencilla. Pues bien, ¿qué es lo que hace? El Query Store lo que contiene son datos recolectados y persistentes de la ejecución de las consultas. Contiene información histórica de los Transact SQL, de los planes de ejecución, de la información de compilación de consultas y de las estadísticas de tiempo de ejecución. Sirve como una bitácora de todos los registros de ejecución en el vuelo. Es como la bitácora de un avión donde se va guardando todo lo que va pasando. Algo importante, sigue funcionando, aunque SQL Server se caiga, se reinicie, el sistema operativo le pase algo, el Query Store ya tiene guardada esa información y cuando levanta, sigue utilizando y guardando esa información y se puede consultar. Registra información crítica, guarda por un tiempo determinado, que eso es importante, nosotros podemos decir el límite, guarde los últimos n cantidad de horas, n cantidad de días o por espacio, lo podemos hacer. Es importante, no guarda todo, guarda lo más importante. ¿Por qué es importante el Query Store? Primero, que guarda información de pistas de auditoría, no de auditoría, pistas de ejecución independientes de lo que está en el caché. Recordemos que lo que está en el caché es lo que está en el momento en memoria en SQL Server. Si después pasa cierto momento, ya no va a estar información en el caché, entonces no la vamos a poder consultar con los Dynamic Management Views. En cambio, el Query Store lo persiste en una base de datos. Mantiene los datos recolectados de desempeño a través de reinicios, failover, si pasan con problemas de memoria, etcétera, va a seguir funcionando. Tiene una interfaz gráfica fácil de utilizar y me permite poder hacer forzar un plan de forma rápida por medio de un clic. Esta es la interfaz del Query Store. Por ejemplo, aquí vemos a través del tiempo cuáles son los recursos que más se consumen en el último mes para una base de datos en particular. Podemos ver ahí los planes de ejecución, cuáles son los que salieron de del medio. Entonces podemos ver de forma gráfica esta información y consultarla. Y además podemos ver aquí los planes de ejecución. Recuerden, también importante, el Query Store es una herramienta que ya viene con el SQL Server. Entonces, si ya lo tienen, pueden habilitarlo y empezar a aprovechar estas opciones. Bien, ahora vamos a ver un caso de estudio. Este es un caso de estudio de Microsoft que fue presentado, en donde podemos ver qué es lo que está pasando. Bien, el caso de estudio es el siguiente. Nosotros tenemos, en este ejemplo, el visualstudio.com y que el visualstudio.com es un sitio web de Microsoft que guarda información acerca de todo lo que serían los servicios que se están brindando a los clientes y precisamente nosotros queremos utilizar el Query Store para poder verificar o garantizar el rendimiento óptimo para todas las personas que son tenants dentro de visualstudio.com, dentro de una aplicación. Entonces, imaginémonos que es como una aplicación que ustedes tienen posteada y que dan servicios y que ahora quieren poder hacer la optimización de forma tal de que poder mantener las bases de datos utilizadas, pero no sobreutilizadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente, nosotros estamos en la aplicación viendo el servidor de bases de datos y nos dice, ok, este es un mal día, tenemos picos de CPU, vean que ahí están dentro de lo que sería el 90%, y es extraño, vean que los otros días ha estado bien, pero este día 90% de uso CPU. Después tenemos más 90% de uso de CPU. Entonces, ahora nosotros queremos ver, ok, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, podemos recurrir al Query Store para ver por qué es que se está dando esta cantidad de uso de CPU. Vamos a revisar. Vemos aquí los gráficos del Query Store. Nos dice, bueno, aquí la primera vista que es por uso de CPU.
Entonces, vemos ahí que, ok, todos los días estaba bien y de repente tenemos un pico acá. Y vean que es el mismo plan de ejecución. Es el mismo plan de ejecución, así que no es un problema de regresión. Es el mismo plan de ejecución, nada más que hoy de repente está mucho más lento, está utilizando más CPU. Podemos ver acá algunas estadísticas de el Query Store. Por ejemplo, cantidad de ejecuciones de esa consulta. Hoy, hoy en el día, tenemos que la cantidad de ejecuciones fueron 9.774, pero ayer fueron 3.669. Ok, perfecto. E incluso vean que el CPU time aquí era de 2065, aquí tenemos 832, también tenemos aquí el max CPU time de 30.538, aquí tenemos 2.000, tenemos un número bastante grande, 20 millones. Entonces, ok, ¿qué pasó aquí? Tenemos más ejecuciones y el tiempo de CPU se disparó de 20 millones. O sea que las consultas en uso de CPU en esta consulta son 2.7 más que el día de ayer, casi 3 veces más que ayer. Después podemos ver acá la cantidad de uso de CPU. Vieron que pasaron de 30.000 a 20 millones, son 660 veces más que lo que teníamos ayer. Entonces tenemos aquí un pequeño detalle. Primero, podemos ver con el Query Store de que las ejecuciones aumentaron 2.7 veces, o sea, la cantidad de ejecuciones son de Transact SQL son 2.7 veces más, pero que el CPU es 660 veces mayor. Entonces, lo que pasa acá es que lo más seguro es de que este problema está relacionado con la cantidad de ejecuciones individuales. Así que podemos ir a ver las consultas. Verificamos la consulta. Acá, igual, en el Query Store, podemos verificar aquí cuáles son las consultas que se están realizando y vemos aquí algo interesante. Primero, el día de ayer, podemos ver aquí, tenemos este procedimiento, esta consulta dice browse to delete. Ok, es un transact SQL que está borrando filas en batch y dice que va a borrar la máxima cantidad de filas. Y dice que eso fue que la cantidad de filas que estaba borrando era 0.18 en promedio. Pero hoy, ¿verdad? Hoy lo que tenemos es exactamente el mismo transact SQL, browse to delete, y que dice que, ok, dice que la cantidad de filas a borrar es 0.76. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vemos, en realidad hoy este procedimiento almacenado, o este transact SQL, vamos a decirlo así de una forma más general, está borrando mucho más filas de los que borraba ayer. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Lo más seguro es que esta consulta está eliminando 4 veces más datos, pero esto no explica por qué se da el 660 veces más uso de CPU. Entonces vamos a seguir viendo el Query Store. Vamos a ver el tamaño de la consulta. Sigue siendo el mismo, pero ¿qué es lo que pasa acá? Si nosotros vemos aquí la consulta, lo que nos dice es de que el plan de ejecución revela la lógica de la aplicación, que nos dice que es eliminar las notificaciones de suscripciones no válidas. Eso es lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Podemos ver, si nosotros analizamos un poquito más acá, que está borrando por lo que sería suscripción por suscripción. Está ahorrando la suscripción de forma individual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como son muchas las suscripciones que estamos borrando acá y lo está haciendo de forma individual, entonces lo que está haciendo es precisamente que el Transact SQL es muy lento. ¿Por qué? Aquí, si hubiéramos aquí el detalle completo de la consulta, está diciendo delete top, le digo delete 1 from, y si tengo
y vean que siempre va a estar borrando una cantidad de filas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a decirle de que en realidad le están enviando para gran cantidad de filas a borrar, le están enviando batches muy pequeños. Entonces, se está ejecutando muchas veces. Entonces, la conclusión final que podemos llegar aquí es que hay muchas suscripciones no válidas, es muy lento borrarlas y que la lógica de la aplicación es ineficiente. Tenemos que modificar la lógica del Transact SQL para enviarle un bloque completo para poder borrarlo y no por borrados individuales. Pero por lo menos nosotros podemos ver acá con el Query Store, identificar la consulta que tiene el problema. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahora? En este estudio, lo que vemos es que pudimos ahorrarnos tiempo en ubicar cuál es el problema de CPU, ubicar el plan de ejecución, si cambió o no, ubicar el Transact SQL, y ahora sí, una vez que identificamos el Transact SQL, podemos tomar las medidas correctivas de ser necesario. Para poder utilizar Query Store, ustedes tienen que habilitarlo en SQL Server 2019. Se habilita el nivel de compatibilidad y además podemos forzar los Query Store. Como recuerdan, en otro video vamos a ver todas las opciones para poder habilitar el Query Store y además cómo poder empezar a utilizarlo. ¿Cómo funciona el Query Store internamente? El Query Store lo que hace es de que cada una vez que se ejecuta un query, llega acá si tiene información del plan y de las estadísticas de ejecución. Entonces, esta información dentro de la base de datos del Query Store se guarda una fila para cada texto del query que uno quiera estar almacenando. Se guarda información del plan de ejecución, se guarda información de las estadísticas de ejecución con intervalos de cada 5 minutos y eso son tablas internas. Si nosotros queremos consultar el Query Store, tenemos estas vistas para poder consultarlas. Tenemos vistas sobre información de compilaciones y sobre información de ejecución. También, ¿qué es lo que se guarda? Se guarda información de timestamp, el conteo, duración de las consultas, cuánto CPU se estaba utilizando, cuántas optimizaciones, cuánta memoria. Todo eso se guarda en el Query Store. También a nivel de estadística se guarda información de CPU, de cantidad de lecturas, de escrituras, de memoria utilizada, de cantidad de filas utilizadas y toda información de la ejecución. Entonces, al final, nosotros tenemos que en el Query Store se guarda toda la información acerca del Transact SQL que se ejecuta, el contexto, el plan de ejecución y la consulta, para que guardar información acerca de las estadísticas y poder tenerlas ahí de forma consistente. Entonces, dentro de la base de datos del Query Store vamos a tener específicamente información de las estadísticas y que se van a estar guardando. También se guardan hasta un intervalo dado. Nosotros podemos decirle cuándo es que ya limpiamos el Query Store para que no se llene ahí de por vida. Entonces, al final, lo que nosotros en el Query Store, lo que tenemos es el concepto de un track query, que es precisamente todos los queries que nosotros vamos a estar guardando dentro de lo que sería el Query Store. En cuanto al mantenimiento del Query Store, uno le puede decir activar o desactivar para una base de datos y además la cantidad de filas que queremos que se estén guardando y la cantidad de días. Por ejemplo, por default, 200 planes de ejecución se guardan para cada consulta y se guardan durante 30 días. Esa información la podemos configurar y que la vamos a ver en los siguientes videos de cómo configurar estas opciones dentro del Query Store. Entonces, también podemos ver de que eso está también habilitado en la base de datos de SQL Database. También podríamos tener la captura de información automática y la optimización automática. Todo esto dentro del Azure SQL Database. Y hasta acá hemos llegado con una introducción a todo lo que serían los conceptos del Query Store. En otros videos vamos a ver cómo se configura y cómo se utiliza el Query Store dentro de una base de datos de SQL Server para optimizar el desempeño. Muchas gracias.